Ya, entonces, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer patologías endocrinas más frecuentes en el adulto mayor. A manera de introducción, como nosotros sabemos, el sistema endocrino es el encargado del metabolismo interno, en forma tal que su regulación, tanto intracelular como en los tejidos, órganos y sistemas, va a ser responsable de que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y en el envejecimiento se pueden afectar diferentes ejes de este sistema de forma diversa y a velocidades cambiantes, volviendo susceptible al organismo a tener algún tipo de falla en su control. Entonces, algunos cambios en el envejecimiento vamos a hablar ahora. Como sabemos y como idea general, el hipotálamo y la hipófisis van a regular al sistema endocrino, ¿verdad? Con el eje hipotálamo-hipófisis. Aunque no regulan todo el sistema endocrino, porque como sabemos también, existe el páncreas, que es regulado por el nivel de glucosa que está en la sangre y no por el hipotálamo, aunque también tienen relación, pero no tanta como si la tienen, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿no? Que tiene que ver con el testículo y con el ovario. El hipotálamo, entonces, va a ser el principal órgano productor de hormonas, no el único, pero sí el principal. Y la hipófisis va a almacenar algunas de las hormonas que han sido producidas por el hipotálamo. Entonces, por ejemplo, la glándula tiroides va a producir hormonas que van a regular el metabolismo de nuestro organismo, pero este metabolismo va a ir disminuyendo a partir de los 20 años aproximadamente. Sin embargo, estas hormonas que genera la tiroides van a seguir normales, van a tener los niveles normales durante toda nuestra vida por lo general, ¿no? A no ser que tengamos hipotiroidismo, que ya es diferente, pero lo normal es que tengan un nivel constante toda nuestra vida. También están las glándulas paratiroides, que como sabemos van a secretar la paratormona. Y la paratormona es necesaria para mantener normales los niveles de calcio en sangre. Entonces, si nosotros no tenemos una dieta rica en calcio, por ejemplo, la paratormona va a tratar de sacar calcio de donde sea, y en este caso lo va a sacar de los huesos. Y por eso es que cuando envejecemos llega lo que se conoce como osteoporosis, ¿verdad? Porque los niveles de paratormona a medida que envejecemos también van a aumentar. Entonces esto va a contribuir a una osteoporosis en esta edad, ¿no? En la vejez. Además también se sabe que el páncreas que produce insulina va a elevar la secreción de esta insulina porque a medida que nosotros envejecemos, las células van a tener menor sensibilidad a esta insulina. Entonces el páncreas, a forma de compensación, va a aumentar los niveles de insulina. Además, como sabemos también, las suprarrenales van a producir aldosterona y cortisol, ¿no? Y ambas hormonas van a disminuir con la edad, ¿no? Entonces hay así varias hormonas de las que he mencionado que se mantienen constantes, como las tiroideas, por ejemplo, algunas que aumentan su producción, como la paratormona, y algunas que disminuyen su producción, como las de la glándula suprarrenal, la aldosterona y el cortisol. Es lo que hemos estado hablando, chicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hemos hablado de la calcitonina, pero es una hormona que va a ser secretada por la tiroides. Y la calcitonina va a tender a disminuir con la edad porque tiene un antagonismo con lo que hace la paratiroidea, perdón. Entonces la paratiroidea va a aumentar, no va a sacar el calcio de los huesos y la calcitonina va a disminuir. De igual manera, van a disminuir la hormona del crecimiento, la aldosterona que hemos hablado, y también los estrógenos, prolactina y testosterona, ¿no? Y entre las que aumentan está la folículo estimulante, luteinizante, norepinefrina y paratiroidea. Y algunas que no suelen modificarse está el cortisol y, como hemos hablado, las hormonas tiroideas, ¿no? Que a no ser que haya hipotiroidismo, disminuyen, pero normalmente no suelen modificarse. Pero el metabolismo, a pesar de todo, sí va a disminuir. Entonces, ¿cuáles son las endocrinopatías más frecuentes en el paciente añoso? Es importante saber que las dos más frecuentes, en primer lugar, va a ser el páncreas y en segundo lugar, la tiroides. O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los pacientes más viejitos? En primer lugar, diabetes y en segundo lugar, hipotiroidismo, ¿ya? Pero, ¿y los cambios hormonales que suceden en las glándulas sexuales, como los ovarios y los testículos? ¿Qué opinan? Se consideraría una endocrinopatía en el anciano, porque como hemos visto, ¿no? Disminuye su producción tanto de los ovarios y de los testículos. Hablando
de manera endocrina, porque también tienen una función exocrina, ¿no? Pero endocrinológicamente se consideraría, y la respuesta es no, porque son considerados parte del envejecimiento normal y no como una enfermedad. Pero algo importante que sí hay que mencionar, pero que no lo vamos a tocar el día de hoy, es que es la paratiroides, ¿no? Que se secreta la paratormona y que la paratormona va a sacar calcio de los huesos y, bueno, finalmente nos puede producir una osteoporosis. Entonces, sería el páncreas, la tiroides y finalmente la paratohormona, ¿no? Que está producida por la paratiroides. Ya, ahora sí, chicos, vamos a hablar rápidamente de la diabetes y del hipotiroidismo. Nada más esos dos. Ya como es un repaso, solo vamos a hablar de los dos. Entonces, en cuanto a la diabetes, se ha visto que más del 50% de los adultos mayores de 80 años tienen al menos alguna intolerancia a la glucosa. Y esto se refiere a que algunos de ellos han disminuido su producción de insulina por las células beta. Algunos de ellos han aumentado su resistencia a la insulina porque no tienen actividad física o porque han aumentado su grasa corporal y han disminuido su masa muscular. En cuanto a la epidemiología, se ha visto que en personas mayores de 60 años, si agrupamos a todas las personas mayores de 60 años, ahí está el 72.3% de diabéticos, ¿no? Ya el resto, que sería más o menos el 30%, son menores de 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, ya conocemos, está la obesidad, factores cardiovasculares, donde encontramos el tabaquismo, hipertensión, microalbuminuria y problemas geriátricos también, como caídas, limitaciones funcionales que no le permite a la persona dañosa seguir haciendo sus actividades normales, y también el uso de sedantes, ¿no? Que disminuye de todas formas su actividad física. También está incluido acá los fenómenos socioeconómicos, como en toda patología, la urbanización y los cambios de la pirámide poblacional, ¿no? Porque ya hay y cada vez están aumentando más las personas adultas mayores. Predominan las mujeres y la edad promedio de diagnóstico es de 57 años. ¿Ya? Y más o menos cuando se diagnostica, las personas tienen en promedio un IMC de 28.4, lo que quiere decir que están en sobrepeso, ¿no? Entonces, esta diabetes va a tener muchas implicaciones, tanto en la calidad de vida del paciente como en los gastos en salud, ¿no? En la calidad de vida del paciente se puede relacionar a que el paciente padezca de otras enfermedades, con el síndrome de fragilidad. También se ha visto que en estos pacientes es muy, muy común el deterioro cognitivo y también, claro, aumenta la mortalidad. En cuanto a la fisiopatología, no vamos a ahondar mucho en esto porque no es el tema, pero como sabemos también y como en todas las patologías sucede, siempre hay una predisposición genética y en este caso hay una herencia poligénica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo gen que produzca la diabetes, sino que más de dos ya se considera poligénica. Y en la diabetes hay muchos genes, ¿no? Que predisponen a esto, más los factores ambientales, de los que ya hemos hablado, como por ejemplo cambios en los estilos de vida, mayor inactividad física, mayor ingesta de grasas saturadas y alto consumo de carbohidratos refinados. En cuanto a la presentación clínica, es importantísimo saber que es insidiosa y sobre todo es atípica. Ya es atípica porque como acá está en rojo, no se ven en personas de edad avanzada la tríada que nosotros siempre conocemos y siempre hemos estudiado, que es poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Y también pérdida de peso. Entonces, no se ven en edad avanzada. Entonces, es insidiosa, es atípica y se asocia a deterioro funcional e incapacidad. Entonces, ¿cuál es la presentación? Es muy variable. Podemos encontrar desde pacientes asintomáticos que solo se van a dar cuenta cuando ya van a emergencias con alguna complicación o síntomas inespecíficos que se pueden asociar o confundir con el proceso de envejecimiento, porque el paciente va a tener astenia, pérdida de peso o cambios del humor. Bueno, la pérdida de peso sí está considerada, ¿no? Esa sí podemos mencionar. Y también van a coexistir otros síntomas como nicturia, insomnio, caídas, debilidad e incontinencia. Entonces, imagínense pensar que el paciente tiene insomnio. Entonces, como del insomnio nos vamos a pasar a que el paciente puede ser que tenga diabetes. Entonces, por eso, y ahorita lo vamos a ver más grande, que en todo paciente mayor de 60 años no podemos decir que no tiene diabetes si antes no le hemos hecho sus exámenes de rutina, que en este caso sería su glucosa. Entonces, no se puede decir o no se puede descartar que el paciente no tenga diabetes si no les hemos hecho estos exámenes. Por más que no presente ningún síntoma que nosotros conocemos, porque como le vuelvo a repetir, es atípica su presentación. Ya, además, también se ha visto que se asocian mucho los datos cognitivos. Hay un deterioro intelectual y también los pacientes presentan depresión más fácilmente. También puede haber cambios visuales.
Entonces, ¿por qué? Porque, como sabemos, la diabetes va a dañar los vasos más chiquititos que tenemos en nuestro cuerpo y dentro de esos vasos más chiquititos que tenemos están en la retina, ¿no? Y los otros están en el riñón. Entonces va a haber un daño retiniano. Entonces el paciente va a tener una visión pobre, caídas o pérdida de la movilidad. También pueden aparecer otras patologías o pueden ser las mismas derivadas de la diabetes, ¿no? Como por ejemplo infecciones recurrentes, donde aquí las más importantes son las urinarias, ¿no? La mala cicatrización de heridas, neuropatías, vasculopatías, artritis y también la insuficiencia renal crónica, por lo mismo que daña los vasos más chiquititos que tenemos, ¿no? Pero estos datos no suelen estar inicialmente en la diabetes, pero sí aparecen al final. También se ha visto que el coma hiperosmolar o el cetoacidótico puede ser la presentación con la cual debuta este paciente. ¿Ya? En cuanto a las patologías asociadas, es muy difícil determinar si estas son consecuencia de la diabetes o han venido junto con la diabetes, ¿no? Como por ejemplo la angina, el infarto agudo de miocardio, un accidente isquémico cerebral, claudicación o enfermedad vascular periférica o gangrena, que tienen mucho que ver también con los hábitos del paciente, ¿no? Con su comida y con la cantidad de ejercicio que éste realiza. Entonces, nuevamente le vuelvo a repetir, chicos, dada la alta prevalencia que hay de diabetes en mayores de 60 años, no podemos descartarla clínicamente, por más que el paciente no presente síntomas. Ya siempre tenemos que hacer una confirmación o negación mediante las pruebas de laboratorio. En cuanto al diagnóstico, nuevamente, el diagnóstico definitivo solo se va a realizar mediante exámenes de laboratorio. Y estos son los 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y acá nos dice que requiere 8 horas de ayuno. Es importante, chicos, estos datos porque, bueno, el otro día estaba revisando unas preguntitas que venían en los exámenes y decían, ¿no? Glicemia en ayuno mayor o igual a 125. Como que yo no me acordaba del 125, 126 y como que casi te equivocas, ¿no? Y así vienen las preguntas en el examen. Entonces, tengan en cuenta que es más de 100, mayor o igual a 126, ¿ya? O mayor a 125, que sería lo mismo, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho en cuenta estos datos. Después, la glicemia mayor o igual a 200, pero 2 horas post carga de 75 gramos de glucosa. Ya normalmente a las 2 horas no debería haber tanta glicemia, debería ser menos de 200. ¿Ya? Y además, el paciente que viene con síntomas clásicos de hiperglicemia y que tenga una glicemia aislada, es decir, tomada a cualquier hora del día después de que haya comido o si no ha comido, mayor o igual a 200. ¿Ya? Entonces son estos 4 puntos los que hay que tener en cuenta para el diagnóstico. En cuanto al manejo, el artículo de donde hemos sacado la información dice que hay que tener en cuenta la hemoglobina glicosilada y si el paciente tiene una sobrevida mayor de 10 a 15 años, los niveles que se recomiendan para mantener en este paciente son menos de 7.5. Si es una sobrevida menor de 10 años, puede ir de 7.5 a 8.5. Pero si este paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal, se puede permitir hasta 9. Ya no más allá de 9, porque si permitimos más allá de 9 su hemoglobina glicosilada, ya se considera que pueden existir problemas cardiovasculares, que incluso pueden acortar la vida o provocar eventos médicos que van a disminuir la calidad de vida. ¿No? Entonces no se trata de alargar una vida si no le damos calidad de vida. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos a un paciente con probable diabetes? A un paciente adulto mayor en general, siempre realizar la valoración geriátrica integral, donde vemos aspectos físicos, su dependencia, depresión, estado mental y condiciones socioeconómicas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y después de esto, detectar aquellos síndromes geriátricos que están coexistiendo, en especial si es que el paciente está deprimido o tiene algún deterioro neurocognitivo. Finalmente, debemos hacer un plan general de acción, donde vamos a incluir tanto el tratamiento farmacológico como las medidas higiénico-dietéticas, que como vamos a ver después, es el primer y el paso más importante de todo el tratamiento para un diabético. Ya, estos son los objetivos que tenemos que conseguir como personal de salud, que serían promover una expectativa de vida adecuada con bienestar y calidad de vida, prevenir y retrasar el inicio del deterioro físico, cognitivo, así como las complicaciones cardiovasculares, manejar las complicaciones en forma precoz y agresiva y finalmente prevenir los cuadros hipoglicémicos derivados de los medicamentos, ¿no? Que se usan para la diabetes. En cuanto a las pastillas, este es un cuadro que nos da el artículo muy bonito y nos compara a los tipos de fármacos. Por ejemplo,
Acá hay solo, todos son unos, ya hay un sí nada más, ¿no? Que en este caso serían las sulfonilureas. Y esta sí va a producir hipoglicemia, ¿no? Estamos en el campo de hipoglicemia. ¿Y por qué va a producir hipoglicemia? Porque va a estimular la secreción de insulina del páncreas, pero sin tomar en cuenta o independientemente de la glucosa que hay en sangre, ¿ya? Entonces, por eso puede producir hipoglicemia, a diferencia de las demás, ¿no? Y bueno, en este caso tampoco la metformina produce hipoglicemia. Y ahora nos vamos a las precauciones o contraindicaciones. También es importante pedirle a los pacientes en todos sus exámenes su creatinina, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en dar metformina como siempre, en la dosis de siempre, a aquellos pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia renal, hepática o alcoholismo. Ya, eso es todo, chicos, en cuanto a la diabetes. Ahora vamos a hablar sobre el hipotiroidismo. Entonces, como sabemos, este tiene un origen inmunológico degenerativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestras propias células van a ir destruyendo poco a poco nuestra glándula tiroides, ¿ya? Entonces, es una disfunción tiroidea y aproximadamente será entre el 5 y el 10% de la población, sobre todo en mujeres de edad avanzada. Hay un aumento leve de la hormona tiroidea estimulante, o de la TSH, ¿no? Y una disminución en la producción de tiroxina, de la T4, que se compensa con la disminución de aclaramiento y conversión periférica del T4 al T3 y un aumento de la T3 en reversa. No vamos a ahondar mucho en esto, pero para que lo entiendan un poco mejor, que tenemos una célula tiroidea, ¿verdad? La célula tiroidea, para que forme las hormonas, tanto T3 y T4, va a primero formar a la tiroglobulina. Esta tiroglobulina se va a unir al yodo, ¿ya? Entonces, y después van a venir muchas reacciones para finalmente darnos T3 y de la T3, T4, ¿ya? Entonces, ¿qué le dice a la célula tiroidea que forme o secrete las hormonas tiroideas? Pues la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La TSH. Por eso, en el hipotiroidismo, al no existir estas hormonas circulando, va a haber un aumento de esta hormona estimulante de la tiroides. Y después dice una disminución en la producción de tiroxina, obviamente, ¿no? Por el mismo hipotiroidismo, que se compensa con la disminución y aclaramiento de la conversión periférica de T4 a T3, que esto es lo normal. Normalmente siempre se convierte en la sangre de T4 a T3, ¿no? Con el pasar de los días, eso es lo que pasa. Ya, entonces, como hemos dicho también, la primera era la diabetes, primero era el páncreas, y en segundo es la tiroides, y en segundo el hipotiroidismo. Entonces, la prevalencia del 7 al 10% en personas adultas mayores, y el hipotiroidismo subclínico incluso puede llegar hasta el 20% en mayores de 65 años. Y es muy importante esto, chicos, por eso también nunca hay que descartarlo en los pacientes. Ni bien tengamos la sospecha clínica de hipotiroidismo, hay que pedirle sus hormonas. Entonces, su presentación también es poco específica, ¿no? O sea, es muy atípica, como en el caso de la diabetes en esta población. Entonces, se va a confundir mucho con depresión, síndrome de fragilidad o incluso el cansancio, ¿ya? Los valores de TSH aumentan con la edad sin llegar a límites superiores. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, los valores van a aumentar, pero no pasan estos límites superiores. Ya si lo pasan, entonces hay que investigar un poco más. El hipotiroidismo clínico primario, vamos a encontrar elevaciones de la TSH por encima de las 10 miliunidades por litro y con niveles bajos de la T4 libre. ¿Ya? Y bueno, el subclínico es por encima de 4.5, pero la T4 libre se va a encontrar en valores normales. ¿Ya? Entonces, esos datos también son importantes tener presente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, es muy variable. Algunos pacientes incluso no tienen manifestaciones o estas se pueden confundir con el mismo proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que la sensación de debilidad y cansancio son los principales datos que debemos considerar. Entonces, ni bien tengamos esta sospecha de que el paciente se siente débil o está muy cansado, hay que pedirle sus exámenes. Entonces, acá tenemos varios síntomas que nos pueden producir y como hemos visto, no todos están presentes, algunos ni siquiera los tienen y algunos pueden confundirse, ¿no? Como por ejemplo la somnolencia, la disminución de la memoria, que muchas veces lo asociamos al avance de la edad en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, la sospecha clínica primero y de ahí el perfil tiroideo, ¿no? Vamos a tener la TSH aumentada y disminuida la T4 libre. En cuanto al tratamiento,
Este se va a basar en la sustitución hormonal, es decir, vamos a darle la hormona tiroidea que el paciente no puede producir, ¿no? Que en este caso el nombre comercial es la levotiroxina, donde su dosis inicial va a ser 25 microgramos al día en ayunas. Y este se debe incrementar lentamente en cada paciente, individualmente, hasta conseguir que la TSH ya se encuentre en límites inferiores a 1 y la T4 libre se encuentre dentro de los parámetros normales. Entonces, como lo dije nuevamente, la dosis es individual, ya de acuerdo a lo que requiere el paciente, por eso solo se empieza en 25 y de ahí se va aumentando, ¿ya? Y para saber si le ha hecho efecto la dosis que le hemos dado inicialmente, debemos esperar por lo menos 6 semanas, ya, no antes, no antes. Y más o menos la dosis media a la que se llega es entre 75 y 125 microgramos al día en estos pacientes, ¿ya? Y bueno, algo del hipotiroidismo subclínico. Hay que tener una precaución en esta población, ya que como hemos visto, podemos encontrar una elevación de la TSH, pero que es fisiológica, ¿ya? Pero si el paciente presenta sintomatología asociada, entonces, y presenta la elevación fisiológica, perdón, la elevación de la TSH, entonces ya no sería fisiológica, ¿verdad? Porque ya presenta sintomatología. Entonces puede ser indicativo de iniciar en este paciente el tratamiento, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que dar la levotiroxina puede hacer aparecer arritmias. Entonces también un control con el cardiólogo, con quien corresponda. Finalmente, el hipotiroidismo subclínico se puede asociar a morbilidades como la insuficiencia cardíaca congestiva, dislipidemias, alteraciones neuropsiquiátricas como disminución en la habilidad mental y también tendencia a la depresión, como en la diabetes, ¿no? Bueno, esta es la referencia bibliográfica que he utilizado y bueno, gracias por su atención, compañeros.